Ay, no sé si ya empezó. Sí, ya empezó. Creo que ya empezó. Bueno, buenos días, profesora Livia. Somos el grupo conformado por Carlos Caballero, Juan Carlos González y el que habla, Juan Diego Bengolea. Y el día de hoy vamos a exponer el laboratorio 1 del curso de Mecánica de Suelos. Primero voy a empezar yo voy a hablar sobre el primer ensayo. Ya, el primer ensayo es el ensayo de contenido de humedad. Primero, las normas. Empezar diciendo que este ensayo está regido, se hace bajo las normas NTP 339.127 y ASTM D2216. Esas son las normas que rigen a este ensayo. El, Bueno, antes empezar diciendo rápidamente simplemente que, como su nombre lo dice, este ensayo busca obtener el contenido de humedad de cierto suelo, del suelo del que se desea hallar su contenido de humedad. Bien, entonces siguiendo. Para realizar este ensayo necesitamos básicamente cuatro instrumentos. Eh, Primero, horno de secado, que es para poder justamente secar las muestras. Vamos a trabajar con dos muestras. Entonces, horno de secado para secarlas, una balanza para pesar los recipientes con las muestras en estado húmedo y con las muestras en estado seco, los recipientes justamente para poder colocar ahí las muestras y guantes para poder manipular a los recipientes cuando estos estén calientes por el secado, ¿no? Por colocarnos al horno. Bien, ya dicho los instrumentos, pasamos al procedimiento. El procedimiento es sencillo, es el siguiente. Primero se colocan los recipientes en la balanza y se anotan sus pesos. Lo que queremos acá primero es justamente obtener los pesos de los recipientes solos, sin muestra. Segundo, colocamos la muestra en cada recipiente. Tenemos una muestra y agarramos dos pequeñas muestras y cada una la colocamos en cada recipiente. Son dos recipientes y dos pequeñas muestras. Entonces colocamos las dos muestras en los dos recipientes. Luego colocamos cada recipiente en la balanza y anotamos el peso del recipiente más la muestra. Ahí es por separado. Es como que vamos a hacer dos ensayos, digamos. O sea, un ensayo y hacemos lo mismo o sea, con una muestra, un ensayo y hacemos lo mismo con otra muestra. Entonces colocamos cada recipiente en la balanza para anotar el peso del recipiente más la muestra húmeda. Luego de eso pasamos a colocar los recipientes dentro del horno para que las muestras se sequen por completo. ¿Y para qué? Eso para sacar, ya una vez que pasa como 24 horas aproximadamente en lo que se seca totalmente, y cuando pase ese tiempo, sacamos. ¿Para qué hacemos eso? Para cuando ya lo saquemos esté seco para poder pesar, eh, la, para poder obtener el peso de la muestra seca. Entonces, retiramos los recipientes del horno y colocamos cada recipiente con la muestra seca ahora en la balanza y anotamos el peso del recipiente más la muestra seca. Eso es todo por el procedimiento. Una vez que hemos terminado ya el procedimiento, se puede decir que hemos terminado el ensayo, lo que sigue son los cálculos. Ya tenemos varios datos. Ahora, el dato que queremos hallar, el dato que queremos hallar es el peso del agua contenida en la muestra. ¿Para qué? Porque lo que queremos al final es hallar el contenido de humedad. Y la fórmula del contenido de humedad es el peso del agua entre el peso de los sólidos. El peso de los sólidos ya lo tenemos porque hemos pesado la muestra seca. Y el peso de la muestra seca, como no hay agua y el aire no pesa, entonces el peso de la muestra seca es el peso de los sólidos. Ya lo tenemos. Entonces queremos calcular ahora solamente el peso del agua, porque la fórmula es el peso del agua entre el peso de sólidos por 100%. Y así obtendremos el contenido de humedad. Bien, entonces, sin más, ¿cómo es que hallamos el peso del agua? Lo que tenemos que hacer, como dice acá, es el peso del recipiente más la muestra húmeda, que ya lo tenemos, lo restamos. A eso le restamos el peso del recipiente más la muestra seca, que también ya lo tenemos. Así se va recipiente con recipiente y la muestra húmeda es la muestra seca más el agua. Entonces a eso le quitamos la seca y nos va a dar el agua. Luego de eso,
Luego de eso, ya tenemos el peso del agua, ya tenemos el peso seco. Únicamente ya queda calcular el contenido de humedad de cada muestra. Peso del agua entre la muestra seca, o sea, entre el peso de los sólidos. Eso por 100% y nos va a dar el contenido de humedad. En el caso de la muestra 1, el contenido de humedad es 21,76% y en el caso de la muestra 2, 44,26%. Luego de esto, hacemos la semisuma, la media aritmética de estos dos para poder hallar el contenido de humedad promedio que nos va a dar 33,01%. Bien, las fuentes de error. ¿Cuáles son las fuentes de error? O sea, es decir, ¿qué es lo que nos podría llevar al error, a un resultado no deseado, a un resultado que no es exacto? Hemos visto que puede haber tres. La primera es que la muestra, o sea, tres cosas que nos puede llevar a un resultado no exacto. La primera es que la muestra seca podría ganar humedad del aire si no se tiene cuidado. O sea, la muestra hay que pesarla seca, no sin nada de agua. Entonces, esta podría pesarse, podría llegar a la balanza con un poquito de agua que esta muestra absorbió del aire, si no se tiene cuidado. ¿A qué me refiero si no se tiene cuidado? Es decir, cuando la quitamos del horno, la pasamos a la balanza. Si en ese interín nos demoramos de repente, entonces el tiempo hace lo suyo, la muestra va a llegar a absorber. Y bueno, se recomienda hacerlo rápido, sacarlo y llevarlo a la balanza para que llegue totalmente seca. Ahora, también la muestra seca, y esto es otra cosa, podría también ganar humedad no por el aire, sino por otra muestra. O sea, podría absorber humedad de otra muestra húmeda si es que se colocan estas dos muestras al mismo tiempo dentro del horno, ¿no? La muestra seca va a absorber humedad de la otra muestra. Para poder evitar esto, nosotros recomendamos, bueno, se recomienda que cuando se va a meter una muestra húmeda se retire la muestra seca, que no estén al mismo tiempo porque no la muestra seca puede absorber humedad y eso no se quiere. Se quiere que llegue a la balanza seca para tener el peso seco y así tener un resultado exacto. Y lo último, ya, lo último que nos puede llevar a un resultado no exacto, no deseado, es que es posible, hay una posibilidad, ya que son dos recipientes y a veces también se meten otros de otros ensayos, es posible que se confundan a la hora de sacar los recipientes del horno, se confundan uno con otro y ahí vamos a obtener un resultado equivocado, ¿no? Porque vamos a confundir, se va a notar, por ejemplo, para la muestra 1 se va a notar un resultado de la muestra 2, entonces, no, pues, no, eso va a ser evidentemente un resultado erróneo. Por esa razón lo que se recomienda es que se enumeren siempre que se enumeren las taras, los recipientes, cosa que nunca se confunde. La tara 1, el recipiente 1, se pesó, se metió al horno y ya, una vez que se quita, ya se sabe que es el recipiente 1 y ya está. O sea, va a recibir se va a pesar de nuevo y ya, no va a haber ningún problema. Y bien, para terminar ya, un método alternativo un método alternativo para hallar el contenido de humedad es el ensayo de medición con SPIDY. Esto simplemente, como su nombre lo dice, consiste se utiliza un aparato que se llama SPIDY. ¿Cómo trabaja? Sencillamente de la siguiente manera. El aparato, el SPIDY, genera una reacción, hace que reaccione agua con calcio de carburo. Esta reacción produce un gas que es proporcional a la cantidad de agua presente en la muestra. Entonces, bueno, al tener el gas proporcional, ya se tiene una idea, o sea, proporcional a la cantidad de agua presente, entonces ya se tiene una idea, al tener la idea del gas, se tiene idea del agua ya que son proporcionales. Y bueno, la ventaja de esto es que es más rápido, porque el otro método, recordemos que dura 24 horas. Esto no, esto como es una máquina más tecnológico, simplemente tenemos el resultado más rápido. Y la desventaja es que es más caro, porque, claro, el otro era menos tecnológico, el horno no cuesta mucho. En cambio, esto, o sea, es decir, si tenemos un horno, lo demás, o sea, ya es más barato. Esta es una máquina más tecnológica, el Speedy, y por ende es más caro. Muy bien, gracias. Ahora les paso con mi compañero Juan Carlos, que va a hablar sobre el ensayo peso volumétrico de los suelos cohesivos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos González y yo hablaré del ensayo del peso volumétrico cohesivo. Bueno, primero
Las normas son... pasa la PPT, por favor. Sí, disculpa. Las normas son Díganme dos. para pasar, disculpa, porque yo controlo. Ya. Las normas son dos. El NTP 339.139, que es una norma técnica peruana establecida para el procedimiento de la determinación del peso volumétrico de suelos cohesivos. Y la otra es la BS 1377, que es un estándar británico que especifica los métodos para la clasificación de suelos y para la determinación de las propiedades físicas básicas. Ya, pasa por favor a la siguiente PPT, por favor. Aquí. Ya, listo. El procedimiento es, primero debemos calcular el peso volumétrico que se lleva a cabo en nuestros suelos cohesivos. Tiene que ser una muestra inalterada que se han visto en campo. Se talla un cilindro de dimensión 15 por 5 aproximadamente. Consiste en determinar el proceso volumétrico en función al peso de este espécimen y su volumen para determinar en un suelo cohesivo. Entonces se debe cubrir el espécimen con una sustancia llamada parafina, y esta debe estar constituida con una densidad de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico, y esta debe estar a una temperatura no mayor de 70 grados. El objetivo es cubrir y impermeabilizar esta muestra del suelo y de esa manera poder determinar su volumen. Se debe coger primero la primera mitad, luego dejar enfriar y luego la segunda mitad y por último la tercera mitad y así repetir 3 veces. También debemos registrar el peso volumétrico en función al peso y volumen de un suelo de una muestra inalterada del suelo cohesivo. Y por último, el peso lo puedes determinar con una balanza, y para el volumen de la normativa nos indica que para poder calcular el volumen lo puede hacer a través de 2 métodos, que se mencionará más adelante. Bueno, en conclusión, primero sería tallar una muestra de suelo sin grietas, y esta muestra debe ser tratada con mucho cuidado, procurando no maltratar ni manipular excesivamente para no alterar sus condiciones. Segundo, calentar la parafina en un recipiente de aluminio hasta que ésta se encuentre en forma líquida. Tercero, pesar el espécimen en la balanza y anotar todos estos resultados. Cuarto, cubrir la muestra tallada de suelo con parafina líquida, insertada primero la mitad de la muestra en la parafina derretida y luego la otra mitad. Este proceso se debe realizar 3 veces después de dejar enfriar cada capa. La parafina debe cubrir totalmente la muestra de tal manera que no haya forma de que entre ni salga el agua. Y quinto, pesar la muestra de parafina al aire en una balanza. Sexto, el peso final debe ser de 2 formas. Listo. En la parte de cálculos, para la cápsula número 34, tenemos la masa de la muestra húmeda al aire, que nos salió 583.9 gramos, y la masa de la muestra húmeda más la parafina nos salió 605.5 gramos. Calculando la masa de la parafina, sería la resta entre la masa de la muestra húmeda más la parafina menos la masa de la muestra húmeda al aire, y nos sale 21.6 gramos. La densidad de la parafina es de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico, y para calcular el volumen de la parafina es de 24.83 centímetros cúbicos. El volumen de la muestra a la parafina se calcula de forma de la masa de la muestra húmeda más la parafina menos la masa de la muestra húmeda más la parafina sumergida. Y eso nos sale 336.6 centímetros cúbicos. Para calcular el volumen de la muestra del suelo sería con el volumen de la muestra húmeda más la parafina menos el volumen de la parafina. Y nos sale 311.77 centímetros cúbicos. A continuación se procede a calcular el peso volumétrico del suelo. Sería masa de la muestra húmeda entre el volumen de la muestra húmeda, que sería 583.9 gramos entre 311.77 centímetros cúbicos. Y eso nos sale 1.87 gramos por metro cúbico. Listo. Siguiente PPT, por favor. El cálculo para la cápsula número 7, tenemos la masa de la muestra húmeda al aire, que es 698.9. Para hacer el cálculo de la masa de la parafina tenemos que restar la masa de la muestra húmeda más la parafina
parafina menos la masa de la muestra húmeda del aire, y nos sale 20.1 gramos. La densidad de la parafina tenemos que es 0.87 gramos sobre centímetro cúbico, y el volumen de la parafina y nos sale 23.10 centímetros cúbicos. El volumen de la muestra más la parafina está entre la masa de la muestra húmeda más la parafina menos la masa de la muestra húmeda, la 47 centímetros cúbicos. Y el volumen de la muestra de suelo sería el volumen de la muestra húmeda más la parafina menos el volumen de la parafina, que nos sale 323.90 centímetros cúbicos. Y a continuación se procede a calcular el peso volumétrico del suelo, que es 598.8 gramos entre 323.90 centímetros cúbicos. Y eso nos sale 1.85 gramos sobre centímetros cúbicos. Siguiente PPT, por favor. Ahí. Bueno, con los dos pesos volumétricos de las muestras de las dos cápsulas, procedemos a hallar el peso volumétrico promedio de ambas muestras. Sería el promedio entre la cápsula 34 y la cápsula 37, que nos sale un promedio de 1.86 gramos sobre centímetro cúbico. Siguiente, por favor. Ya, en esta tabla mostramos los resultados de nuestras cápsulas número 34 y 7. Para el peso de la muestra húmeda al aire nos salió 583.9 gramos. Y para la cápsula 7 nos salió 598.8 gramos. El peso de la muestra húmeda más la parafina nos salió 605.5 y del otro 618.9. El peso de la parafina en la primera nos salió 20.6, en la segunda 20.1, la densidad de la parafina 0.87 en ambos casos. El volumen de la parafina en el primero nos salió 24.83 y en la cápsula nos salió 20.10. Y el volumen de la muestra más la parafina nos salió 336.10 y en el otro 97. La muestra fue de 311.77 en la primera y en la segunda fue de 320. El peso volumétrico que calculamos salió de 1.87 y 1.85. Y con eso hicimos el promedio y calculamos el peso volumétrico promedio que nos salió 1.86. Siguiente, por favor. Ya. La interpretación sería, según los resultados que obtuvimos, se pudo verificar que el peso volumétrico del primer ensayo fue de 1.87 gramos sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, este es mayor al resultado obtenido en el segundo ensayo, que es de 1.85 gramos sobre centímetro cúbico. En conclusión, se determinó que el promedio de estos dos ensayos elaborados es de 1.86 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, las fuentes de error y precauciones que tuvimos fue que en este ensayo solo se aplica para suelos cohesivos sin grietas considerables y se recomienda calibrar la balanza para evitar alteraciones en el peso de la muestra. Para este ensayo solo se debe cerciorar que al momento de cubrir la muestra con parafina no exista alguna abertura sin cubrir para evitar alteraciones al momento de pesar. Siguiente, por favor. Ya. En otros ensayos tenemos el método A y el método B. El método A consiste en llenar agua con 500 miligramos de volumen inicial y una probeta graduada de 1000, e insertar la muestra del suelo parafinada dentro de la probeta y registrar el volumen para cálculo del volumen de desplazamiento. También consiste en el uso de la probeta, que tiene una capacidad de 1000 mililitros, la cual se debe llenar a 500 mililitros y introducir la muestra parafinada para ver cuánto es el volumen de agua desplazada. Sería la diferencia del volumen final menos el inicial. Y en el método B tenemos que llenar un balde con agua suficiente para cubrir el volumen total de la canastilla, calcular la canastilla dentro de agua, colocar a la balanza hidrostática y esperar que el agua se estabilice, verificando que la canastilla esté en el centro del balde sin topar la balanza en acero, y esto permitirá descontar el peso de la canastilla. Por último, introducir la muestra parafinada dentro de la canastilla y traer el peso sumergido de la muestra parafinada. Siguiente, por favor. Listo. Doy pase a mi compañero Carlos Caballero. Buenas compañeros, buena profesora. Bueno, a mí me tocó exponer
exponer sobre el ensayo número 3, que es la gravedad de peso específico del suelo. Bueno, una pequeña introducción. La gravedad específica del suelo se utiliza en el cálculo de las relaciones de fase de los suelos, más que todo para determinar relaciones graviométricas y volumétricas del suelo. Siguiente, PPT. El objetivo. Bueno, el objetivo de este método es utilizar, que se utiliza para determinar el peso específico de los suelos y del relleno mineral por medio del pignómetro. Dentro de esta exposición se presentarán los datos, mediciones, cálculos necesarios para determinar la gravedad específica. ¿Cómo se define lo que es la gravedad específica? Tiene una relación de peso de las partículas del sólido del suelo sobre el peso del aire del mismo volumen del agua, y los dos tienen la misma temperatura. También mencionamos sobre las normativas para hacer estos ensayos. Una de las normativas es la NTP 339.131, que es un método normalizado para el peso volumétrico de los sólidos. Y el ASTM D854 es el método de prueba estándar para gravedad específica del sólido de suelos por el agua del pignómetro. Siguiente, PPT. Bueno, tenemos lo que es el fundamento o marco teórico. En este caso, el fundamento es la gravedad específica. De la gravedad específica es la relación entre el peso en el aire de un cierto volumen de sólidos a una temperatura dada, y el peso en el aire del mismo volumen de agua destilada a la misma temperatura, como mencioné anteriormente. En esta tabla tenemos lo que es el tipo de suelo y sus valores. Siguiente, PPT, por favor. Ahora mencionamos lo que son los instrumentos que hemos utilizado en este ensayo, lo que es el frasco volumétrico, que también llamado pignómetro. Tiene la capacidad de 100 a 500 centímetros cúbicos de suelo, y también depende del tamaño máximo de las partículas. También tenemos lo que es la bomba de vacío, que más que todo se utiliza para retirar el aire que se puede estar en el agua destilada. Tenemos lo que es el horno eléctrico, para más que todo utilizarlo para el secado, la balanza para medir las masas, y el termómetro. Mayormente el termómetro, según la normativa peruana, tiene que estar a una temperatura de 20 grados. Siguiente. Bueno, tenemos lo que son el procedimiento dado de este ensayo. Bueno, primero se procede a tomar la muestra respectiva del suelo que previamente fue secado por 24 horas. Luego se procede a tamizarlo con el tamiz número 4. Secamos una muestra representativa del suelo, luego colocamos en un recipiente la muestra seca, echamos dentro del pignómetro la muestra seca, también lo pesamos en la balanza, y registramos el peso del suelo de la muestra, ¿no?, en la planilla que estamos anotando. También para hallar el volumen de los sólidos, se le quita la muestra de todo el aire contenido mediante la bomba de vacío. Llenamos a tope el volumen de la fiola o el pignómetro con agua y suelo seco. Controlamos los excesos aplicando rollitos de papel. Y finalmente y luego pesamos la fiola con el suelo y agua, y finalmente registramos la temperatura final, ¿no? Siguiente, PPT. Bueno, acá tenemos lo que son los cálculos. Bueno, acá lo que representa el número de la fiola, estamos hablando del número B. Bueno, tenemos lo que es el peso de la fiola en gramos, lo que es 167.20. Tenemos lo que es el peso de la muestra del suelo seco en gramos, 121. El peso de la muestra del suelo seco más el peso de la fiola, 291. El peso de la muestra suelo seco más el peso de la fiola más el peso del agua, que es 743
.60, tenemos lo que es la fiola más el peso del agua, 666,5, y la temperatura del ensayo que es 25,3. Ahora, tenemos lo que es esta es la fórmula de la gravedad para hallar el peso específico tenemos, por ejemplo, lo que es el B0, que viene a ser el peso del suelo seco, entre el peso del suelo seco más el peso del pignómetro, más el peso del agua, y menos el peso del pignómetro, más el peso del agua, más el peso del suelo a la temperatura. Y eso nos da, de acuerdo a la tabla, que llegamos al que es el peso específico de 275. Ahora, ¿cómo hallamos lo que es el factor de corrección? Como pueden ver en esa tabla, tenemos lo que nos da a la temperatura de ensayo, que es 25,3. Entonces buscamos en el 25,3, entonces lo ordenamos en 25 y ahí nos da lo que es el factor de corrección y también nos da la densidad. Es por eso que hemos llegado al factor de corrección, la cual hemos hallado con eso. Y nos da que es 275. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son las fuentes de error y precaución antes de los ensayos. Bueno, se recomienda manejar y limpiar bien los instrumentos, bien el instrumento llamado pignómetro. Tenemos lo que es la remoción incompleta del aire atrapado en la suspensión del suelo a causa más importante de error en la determinación de los peces específicos. No se debe utilizar la misma curva de calibración para todos los pignómetros de igual capacidad. Cada uno de los pignómetros, aún los de igual de capacidad, tienen pesos diferentes. Por lo tanto, deberán ser individualmente calibrados. Se debe evitar el uso del agua que contenga sólidos disueltos. También llenar el pignómetro con agua destilada y sin burbujas de aire. Y es recomendable extraer el aire atrapado del pignómetro con la bomba de vacío para tener un resultado mejor. Siguiente. Bueno, ahí tenemos lo que es el otro ensayo, es el método A, procedimiento para determinar la gravedad específica con la muestra de humedad. Ahí podemos utilizar lo que es el diagrama de fases para hallar el contenido de humedad. Es más fácil, sí, pero no es exacto. Pero igual vamos a llegar que el tipo de suelo es una arcilla, pero como les digo, la desventaja es que no es exacto, a diferencia de lo que hemos hallado en la gravedad específica, con una muestra de suelo seco. Siguiente, por favor. Bueno, análisis de los resultados obtenidos de este ensayo. Bueno, después de recopilar los datos con la medición de laboratorio, realizamos los respectivos cálculos necesarios con las fórmulas necesarias para poder determinar así la gravedad específica del suelo en estudio, ¿no? Que es el suelo seco. Bueno, el resultado final de la gravedad específica estandarizada es de 2.5, como lo hemos visto en los cálculos, y el suelo analizado tiene una gravedad específica de arcilla, poco plástica, entre 270 y 290. En este caso hay un intervalo de 2.75, o sea, está en intervalo de 2.70 a 2.90. No, es igual, por eso se le llama un suelo de gravedad específica de arcilla. Igual con el otro método también nos da el mismo valor que pertenece a los valores de arcilla, pero con la gravedad, con el porcentaje de gravedad con suelo húmedo, pues, ¿no? Pero no es preciso. Esa es la desventaja. Siguiente PPT, por favor. Bueno, tenemos lo que es las referencias bibliográficas y eso sería todo, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, Hasta luego.
A ver, voy a parar esto. Listo. Hasta luego, gracias.